Hola a todos y a todas. Como hoy sábado no podéis venir a la hora del conto de la Biblioteca de Santa Ponsa, la hora del conto llega a vuestras casas. ¿Os apetece escuchar un cuento? ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para escuchar un cuento? Tener los ojos muy abiertos como una rana, las orejas súper atentas como un elefante y la boquita cerradita como un pez, además de tener el culito pegadito. ¿Tenéis los ojos abiertos, las orejas atentas y la boquita cerradita? ¿Sí? Entonces podemos empezar con nuestra hora del conto. El cuento de hoy se titula Mi oso grande, mi oso pequeño y yo. Está escrito por Margarita del Mazo e ilustrado por Rocío Bonilla. Veamos qué nos cuenta. Mi oso grande, mi oso pequeño y yo. Es bueno tener un oso, pero yo tengo dos y eso es mejor. Mis dos osos me acompañan a todas partes. Con mi oso pequeño voy abrazadita y con mi oso grande de la manita. El grande tiene la fuerza de un gigante y me invita a ver el mundo desde arriba, desde tan arriba que puedo ver a lo lejos. El pequeño es suave como el algodón y me acerca a las cosas diminutas. El grande me protege del frío, me mete en su abrigo y me achucha fuerte. Y me descubre cosas sorprendentes. ¿Vosotros sabíais que si se hace un agujero en el hielo, debajo viven peces? El pequeño me ayuda a hacer amigos. Montones de amigos. ¿Podéis ver los amigos que ha hecho? Un zorro, una ardilla, conejos, un ciervo, un búho, pajaritos, incluso una mariquita. ¿La podéis ver? Está aquí arriba en la cola del ciervo. Mis osos no me abandonan en los momentos difíciles, porque aunque no lo creáis, tirarse desde una montaña helada es muy difícil. Cuando estoy muy cansada, ellos me animan a avanzar. Si tienes un oso grande y un oso pequeño, nunca te perderás en el camino. Sé que mi oso pequeño me necesita. Como él no tiene abrigo, yo lo meto dentro del mío y la achucho fuerte. Y mi oso grande a veces también. Espera. Es bueno tener un oso, pero yo tengo dos y eso es mucho mejor. Conto contat, conto acabat. Y hasta aquí el cuento de hoy. Si os ha gustado, nos vemos la semana que viene. Gracias.